Días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén viendo este video. Y, el día de hoy vamos a ver el método de medición de la actividad acuosa de un alimento siguiendo la metodología de la AUAC, el método 978.181. Entonces vamos a iniciar primero hablando un poco sobre el agua y la actividad acuosa, definiendo el término. Eh, Primero, obviamente, el control del contenido de agua como ingrediente de los alimentos es una de las primeras formas eh, de conservación de los alimentos. Y esto porque la disponibilidad de agua, del agua libre, esta cantidad de agua que pueda estar libre o presente en el alimento, puede ser utilizada por bacterias o para reacciones bioquímicas, las cuales obviamente van a deteriorar nuestro alimento. Va a haber crecimiento de microorganismos o bien va a haber reacciones enzimáticas o químicas que van a ir deteriorando el alimento y eso hace que tenga una vida de anaquel menor. Por lo tanto, la remoción de agua ha sido uno de los principales métodos de conservación de los alimentos. La deshidratación, ya sea en productos que se adicionan algún soluto, captador de agua, o bien porque son deshidratados, es decir, secados, o congelados, que también cuando se congela hay poca disponibilidad de agua o se limitan las reacciones. Hay alimentos, obviamente la mayoría de ellos tienen una gran cantidad de agua, sobre todo las frutas y las verduras son los alimentos que tienen mayor cantidad de agua. Pero primero empecemos con la definición de actividad acuosa, que es lo que vamos a tratar de medir o ver el método cómo se mide la actividad acuosa. Pero primero hay que entender este concepto de actividad acuosa. Esta que vemos acá abajo es la ecuación que describe la actividad acuosa, que nos dice que la presión de vapor del agua pura está dividiendo a la presión de vapor de una muestra. Voy a tratar de simplificarlo. Imagínense que tienen ustedes un desecador de vidrio o de plástico totalmente sellado y ponen un poco de agua destilada, desionizada a una temperatura ambiente, 25 grados centígrados o cualquier temperatura. Y ponen el agua y sellan esta tapa. Con el paso del tiempo, el agua o las moléculas de agua van a empezar a mover. De hecho, siempre se están moviendo, pero va a empezar a fugarse algunas moléculas del líquido, del seno del líquido, van a empezar a irse hacia el ambiente y otras van a ir regresando. Entonces van a ir saturando este espacio o este aire con las moléculas de agua hasta que alcanzan un equilibrio. Esto no ocurre instantáneamente, el equilibrio puede tardar horas, inclusive días, en alcanzarse este equilibrio de que las moléculas salen y entran al líquido. Pero cuando ya están en equilibrio, va a haber una cierta cantidad de moléculas que están navegando en la parte del aire o la parte vacía del desecador. Obviamente estas moléculas ya cuando alcanzan el equilibrio, las que están afuera ejercen una presión sobre las que están adentro para que ya no salgan más moléculas, es decir, se alcanza un equilibrio y hay una cierta presión que evita que generan una presión para evitar que salgan más moléculas de agua. Esto es agua pura, de eso lo que hablamos es agua pura. Pero imagínense que lo que tienen ustedes no es agua pura, es un jugo probablemente. El jugo no es agua pura, el jugo va a tener solutos, vamos a suponer azúcares o sales. Si ustedes tienen, por ejemplo, sales, estos iones de cloro y de sodio, pues van a estar interactuando con las moléculas de agua, es decir, las van a estar captando y van a estar evitando que salgan moléculas de agua. Por lo tanto, la presión de vapor ejercida por un alimento, salvo si fuera agua destilada desionizada, siempre va a ser menor
la presión de vapor con respecto al de la presión de vapor del agua pura, porque tiene solutos que están interactuando con las moléculas del agua, es decir, no toda el agua está libre. Una parte del agua está ligada o está absorbida y no puede liberarse y moverse para poder salir y generar esta presión de vapor. Esto lo que nos lleva a entender es de que la presión de los alimentos, la presión de vapor en los alimentos líquidos o sólidos, siempre va a ser menor a la presión de vapor del agua pura. Menor, o en dado caso que fuera agua destilada, desionizada, pues sería igual, ¿no? Por lo tanto, los valores de actividad acuosa van a ir desde el valor 1, que sería si pusiéramos agua destilada, pues la actividad acuosa del agua destilada va a ser 1, y pueden ir hasta valores de 0. Esto nos diría que no hay agua disponible o agua libre para que pueda entrar en esta situación de equilibrio y generar presión de vapor. Entonces, la actividad acuosa puede ir con valores desde 0 a 1 y nos da una idea de la cantidad de agua que está libre para fugarse del alimento e interactuar con el ambiente. Esa es una de las definiciones, es la definición clásica de actividad acuosa, pero también se puede reinterpretar de otra forma y tiene que ver más con la forma en la que se mide la actividad acuosa. La actividad acuosa también es igual a 1/100ª parte de la humedad relativa que genera el alimento cuando se encuentra en un sistema totalmente cerrado y sellado, sin intercambio de agua con el exterior. Es decir, la actividad acuosa es igual a 1/100 que multiplica a la humedad relativa. Entonces, hablemos de la humedad relativa. La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua en el aire a una determinada temperatura. Lo mismo con el desecador. Imagínense que tienen este desecador recipiente de vidrio. Hay una tapa aquí y dejan que se ponga en equilibrio, llenan con agua el desecador y dejan que pase un tiempo, y después de un tiempo se va a llenar con moléculas de agua el aire que está aquí, el espacio vacío o el espacio de cabeza que queda en el desecador se va a empezar a saturar con moléculas de aire. Lo que hay que tener en cuenta es de que esa capacidad que tiene el aire de captar moléculas va a depender de la temperatura. Está intrínsecamente relacionado con la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, el aire tiene mayor capacidad de retener mayor cantidad de moléculas de agua. A menor temperatura, va a tener menor capacidad de retener moléculas de agua en el aire. Veamos un ejemplo. A esto se le conoce como, a esto que les comenté, la capacidad de retener moléculas de agua en el aire, se le conoce como capacidad de aire saturado. Por ejemplo, a menos 1 grado centígrado, menos 1.1 grados centígrados, la capacidad de aire saturado es de 3.3 gramos de agua por kilogramo de aire. Es decir, esto es lo máximo que puede, la máxima cantidad de agua que puede quedarse suspendida en el aire a menos 1.1 grados centígrados. Si nosotros seguimos teniendo este 3.3 gramos y bajamos todavía más la temperatura, es decir, de menos 1, vamos a suponer que nos vamos a menos 5, la capacidad de aire saturado va a disminuirse. Y por lo tanto vamos a suponer que esto lo tenemos así, es la cantidad de agua que tenemos, 3.3 gramos. Bajamos la temperatura o baja la temperatura en el ambiente y lo que va a ocurrir es de que va a empezar a haber condensación. Este punto, al momento de bajar la temperatura y que empieza a ocurrir la condensación, es lo que se conoce generalmente como punto de rocío o punto de condensación. Pero entonces aquí la parte importante es de que si ustedes disminuyen la temperatura o en el ambiente se disminuye la temperatura, la capacidad del aire saturado disminuye. Pero regresemos a
a la definición de humedad relativa. Es común y ustedes seguramente lo han escuchado en el clima, en los reportes de clima que siempre dicen temperatura tal, humedad relativa de tanto. A lo que se refieren es esto, es, por ejemplo, a 15 grados centígrados la capacidad de aire saturado es de 10.7 gramos de agua por kilogramo de aire. Si nosotros en el ambiente a esta temperatura específica tuviéramos 10.7 gramos de agua por kilogramo de aire, diríamos que tenemos una humedad relativa del 100%. Ahora bien, imagínense que están a estos 15 grados centígrados, pero en el ambiente, en lugar de que haya 10.7 gramos de agua en el aire, vamos a suponer que en lugar de 10 tenemos 5 gramos de agua en el aire. Es decir, tenemos la mitad de lo que se puede, la mitad de la cantidad de agua que se puede tener a esa temperatura. Por lo tanto, diríamos que la humedad relativa es del 50%. Y la ciudad de Chihuahua, el estado de Chihuahua, suele tener humedades relativas bajas, porque obviamente es un desierto, hay poca vegetación. Sin embargo, en las costas o en los lugares que están cerca de cuerpos de agua, como lagos o ríos, o bien cerca del mar, obviamente van a tener humedades relativas más altas, pero no solamente más altas, más cantidad de agua en el aire, porque generalmente estos lugares suelen tener una temperatura ambiente más alta y a mayor temperatura, mayor capacidad de aire saturado. Y así sucesivamente. Entonces se puede inducir la condensación, que es algo común que ocurre en la refrigeración. Cuando ustedes meten un alimento a lo mejor caliente, a esa temperatura la capacidad de aire saturado es alta. Y si es un empaque cerrado, totalmente cerrado, hermético, y lo meten al refrigerador, la capacidad de aire saturado disminuye. Lo que va a ocurrir es que dentro del recipiente, imagínense jamón. Tienen aquí, que es un problema común, ¿no? Empacan jamón y este sale caliente, a lo mejor sale a 30 grados centígrados. Y aquí obviamente hay cierto vapor de agua. A 30 grados centígrados la capacidad de aire saturado es alta, pero este jamón lo meten al refrigerador con esta misma humedad y lo que va a ocurrir es que como se disminuye la capacidad de aire saturado, va a ocurrir una condensación del agua. Por eso es común que en muchos alimentos, cuando se meten calientes y luego se enfrían en un refrigerador, empieza a verse esta agua de condensación. En el caso de los alimentos, la humedad relativa, tal vez lo hemos hablado mucho con líquidos, pero ocurre lo mismo con un alimento sólido. Antes de que siga yo ahí con la forma en la que se mide, si ustedes en un desecador ponen en una charola, el desecador está vacío, ¿no? Y ponen aquí un poco de chocolate, una muestra de chocolate, lo que va a ocurrir es que la humedad que tenga este chocolate va a empezar a salir las moléculas de agua hasta que alcance el equilibrio con el desecador. Y si nosotros metiéramos un medidor de humedad relativa, que existen, nos diría que hay una humedad relativa, no sé, por ejemplo, se genera una humedad relativa del 38% dentro del desecador. Entonces nosotros podríamos estimar que la actividad acuosa que tiene este alimento es de 0.38, porque recuerden que la actividad acuosa es igual a una centésima parte de la humedad relativa que genera el alimento si estuviera en un ambiente hermético y totalmente cerrado. ¿Cómo se mide esto? Bueno, anteriormente muchos de los equipos para medir actividad acuosa, humedad relativa, son relativamente baratos y generalmente utilizan la medición de presión parcial de vapor o punto de rocío, que les comentaba yo que es este punto donde empieza la condensación cuando el aire está saturado de agua.
Esos son generalmente como se utilizaban, pero los equipos como tal de medición de actividad acuosa generalmente trabajan con sensores que casi siempre son unas mallas que contienen algún soluto, eh, y estas mallas son muy sensibles a la presencia de humedad, es decir, se les hace pasar una corriente eléctrica y en estas mallas que tienen, dependiendo de la cantidad de agua que hay, pues se puede medir la conductividad o cambios en la conductividad, pero esto va a depender de cómo se saturan de agua estos sensores. Entonces, la mayoría de los equipos, más adelante vamos a mencionar un par de equipos, trabajan con este tipo de sensores. Son sensores o mallas que tienen alguna sal, y las cuales, o es simplemente un polímero, las cuales cambian sus propiedades al momento de captar o humedecerse. Captar agua, moléculas de agua o humedecerse. Este es, si se hace con equipos, si se hace con un equipo de medición de humedad relativa, esto si se hace con equipos que miden específicamente actividad acuosa, pero el método tradicional o a lo mejor el más elaborado es algo que se conoce como el método de absorción en estado de no equilibrio. También se conoce como el método de Landrock y Proctor, que ahorita vamos a detallar. Ok, como les comentaba al inicio, la cantidad de agua libre, que es lo que nos está midiendo la actividad acuosa, nos va a determinar mucho la vida de anaquel, porque muchos microorganismos no logran crecer a actividades acuosas bajas. De hecho, en actividades para bacterias necesitan que haya una actividad acuosa mayor a 0.91. Eso quiere decir que necesitan mucha agua libre. Sí hay muchos alimentos que tienen esa cantidad o esa actividad acuosa. Entonces es muy evidente cuando ustedes tienen un alimento, vamos a suponer que no tiene ningún tipo de conservador. Si tiene una actividad acuosa muy grande, va a tener una vida de anaquel muy pequeña. Si es que no tiene ningún tratamiento o conservador, va a tener una vida de anaquel muy corta. Por ejemplo, un jugo no pasteurizado, es decir, imagínense que ustedes exprimen naranjas y simplemente las ponen en el anaquel, va a tener una vida de anaquel súper corta. Porque tienen una gran cantidad de agua. Aunque ahí, en el caso de los jugos, depende del jugo, pero si es un jugo de cítrico, va a tener un pH ácido que le va a ayudar a tener un poco más de vida de anaquel. Pero si es un jugo de una fruta que no es ácida, que tiene un pH no ácido, pues va a tener una vida de anaquel mucho más corta. Y así sucesivamente, es decir, para que crezcan inclusive levaduras, la actividad acuosa, levaduras muy específicas que son las osmofílicas, que son tolerantes a altas concentraciones de sal, aún ellas van a necesitar actividades acuosas de 0.60. Por debajo de esa actividad acuosa, solamente esporas pueden sobrevivir, es decir, en una forma vegetativa, van a poder sobrevivir en el alimento, pero el resto de los microorganismos no van a poder sobrevivir. Por eso es de que los alimentos deshidratados tienen una vida de anaquel tan alta. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las sopas instantáneas, las deshidratadas, como las Maruchan, tienen una vida de anaquel larguísima porque son productos deshidratados, secos, que tienen una actividad acuosa muy baja. Los dulces, los caramelos, todos estos tipos de productos que tienen actividades acuosas muy bajas, tienen una vida de anaquel muy larga. Es decir, es muy difícil que exista crecimiento de microorganismos. Ahora hablemos del método de determinación de actividad acuosa, que no es por equipo. Al final voy a mencionar algo sobre los equipos,
Pero si no se tiene a la mano un equipo, que son equipos caros, se pueden analizar la actividad acuosa mediante el método de absorción en estado de no equilibrio de Landrock y Proctor. Vamos a detallar un poco este método. Para este método vamos a necesitar desecadores, por lo menos 5 desecadores con tapa. Estos son los desecadores. Pueden ser de plástico, de vidrio, no es relevante. También vamos a necesitar sales, distintos tipos de sales para generar distintos ambientes, distintas humedades relativas, balanzas analíticas, charolas de aluminio, cronómetro, incubadora. Voy a aprovechar la imagen del desecador para explicarles muy esquemáticamente cómo es que se lleva a cabo este método. Vamos a tener 5 desecadores. En el primer desecador vamos a suponer agua destilada desionizada, es decir, literalmente se llena la parte de acá abajo con agua destilada desionizada. Posteriormente aquí se pone una pequeña parrilla, puede ser de plástico o de porcelana, y se cierra herméticamente este desecador. Se pone un poco de vaselina aquí en la tapa para evitar que entre o salga humedad. Y obviamente lo ponemos en un lugar donde podamos tener una temperatura constante, por ejemplo 25 grados centígrados. Y lo vamos a dejar ahí durante un par de días, ¿no? Unos 3 días. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta muestra? Que va a ir empezando a alcanzar el equilibrio con este espacio vacío, es decir, las moléculas de agua, de esta agua destilada, van a empezar a salir, y dependiendo de la temperatura va a ser la capacidad de aire saturado. A 25 grados centígrados se puede sostener una cierta cantidad de moléculas de agua, y estas moléculas de agua van a saturar por completo este desecador, hasta que tengamos aquí totalmente saturado. Como es agua destilada desionizada, lo que se esperaría es que esta tenga una humedad aquí adentro, que exista una humedad relativa del 100%. ¿Por qué del 100%? Porque es agua totalmente destilada desionizada. Toda esta es agua libre. Es decir, todas las moléculas tienen la capacidad de poder salir del seno del líquido y migrar a esta parte de acá. Obviamente hasta que alcanzan el equilibrio, es decir, que ejercen estas moléculas de agua, van a ejercer presión para que ya no salgan más moléculas. Es decir, ya están llenos, ya no puede captar más moléculas. Si salieran más moléculas, lo que va a ocurrir es que van a condensar. Y van a salir a lo mejor otras, pero se mantiene ya un equilibrio de esto. Ok, hasta ahí todo bien, ¿no? Solamente es el desecador, se le puso agua en el fondo, y lo que va a venir a continuación es que ya una vez que pasó un tiempo de equilibrio, vamos a meter dentro del desecador una cápsula con nuestro material. Bueno, es decir, aparte vamos a poner en una cápsula de aluminio, la cual vamos a pesar previamente, vacía y a peso constante. Es decir, que esta la dejamos 24 horas en una estufa, y la sacamos y nos dio un peso. Ese es el peso de la cápsula vacía. Y posteriormente a esta cápsula vacía le pusimos una muestra de alimentos. Vamos a suponer galletas. Las galletas suelen tener una actividad acuosa baja, es decir, tienen poca humedad. Metemos galleta aquí, ponemos un poco de galleta triturada en la charola y la pesamos. Entonces ya tenemos aquí el peso de la galleta. Obviamente taramos cuando teníamos la cápsula vacía y pesamos la galleta, y ya sabemos que tenemos 3 gramos de galleta. 3 gramos de galleta que tiene una cierta humedad, cierta actividad acuosa. Estas galletas las vamos a poner aquí, dentro del desecador. Abrimos con mucho cuidado el desecador, lo cerramos y lo volvemos a dejar
unos 3 días o 4 días el desecador con las galletas acá adentro. Como las galletas tienen una actividad acuosa baja, es decir, no es del 100% la actividad acuosa de las galletas, lo que va a ocurrir es que con el tiempo estas galletas van a ir captando las moléculas de agua. Es decir, las galletas se van a ir hidratando. Si nosotros esto lo dejamos 3 días, después de 3 días lo sacamos y lo volvemos a pesar y seguramente las galletas están ahora hidratadas. Este fenómeno ustedes lo pueden ver aquí en el estado de Chihuahua, pero ocurre al revés. Es decir, por ejemplo, si ustedes dejan, no sé, un pan afuera, es decir, sin tapar, y lo dejan toda una noche afuera, es decir, se les olvidó, dejaron ahí una rebanada de pan eh, y se fueron a dormir. Al otro día observan el pan, se van a dar cuenta que ahí ocurre algo distinto. Ahí no se humedece el pan, sino se seca el pan. Es decir, van a ver que el pan está duro y seco. Lo mismo con las tortillas. Si se les olvidaron unas 2 tortillas afuera y al otro día se dan cuenta que la tortilla está seca. Eso ocurre porque tanto el pan como la tortilla tienen una actividad acuosa o una humedad más alta de la que se tiene en el estado de Chihuahua, que la humedad relativa es baja. Por lo tanto, ahí ocurre lo contrario. La muestra se deshidrata. Siguiendo ese principio, entonces esta prueba de lo que se trata es de, aquí decíamos, 5 desecadores. Es decir, esta es nuestra primera humedad, humedad relativa 100. Ahora necesitamos tener otros 4 desecadores que tengan una humedad relativa distinta. Por ejemplo, 75. 100 es agua destilada, desionizada. Pero ahora necesitamos generar un ambiente aquí que tenga una humedad relativa de 75, de 50, de 40, es decir, de varias humedades relativas. ¿Por qué necesitamos varias humedades relativas? Porque en el momento en el que nosotros pongamos la galleta dentro del desecador en algunas de estas humedades relativas y la galleta metimos 3 gramos y la sacamos y sale con 3 gramos, quiere decir que no ganó ni perdió humedad. Es decir, que a esa humedad relativa es igual a la humedad relativa que genera el producto. En otras palabras, esa es la actividad acuosa del producto. Vamos a suponer que tenemos un desecador con una humedad relativa de 6%. Y en ese desecador de 6% no ganó ni perdió peso la galleta cuando la dejamos ahí toda una semana o 3 días. Si no ganó ni perdió humedad esa galleta, entonces nosotros podríamos asegurar que tenemos que la actividad acuosa de la galleta es de 0.06, porque en este desecador o en esta humedad relativa no gana ni pierde peso. Entonces, por lo tanto, ¿pero cómo generamos esas humedades relativas en los desecadores? Ya sabemos que para 100% de humedad relativa vamos a utilizar agua destilada desionizada. Pero para generar otras humedades relativas dentro del desecador vamos a necesitar distintas sales. Las sales, dependiendo del tipo de sal, o ustedes saben que cuando entran los cristales de la sal, estos se disuelven, se disocian, y lo que vamos a tener son iones. Iones, por ejemplo, en la sal de mesa, el cloruro de sodio, cuando se disuelve nos genera iones de sodio positivos, iones de cloro negativos, y dependiendo de los iones que tengamos, del tipo de iones que tengamos, estas tienen la capacidad de capturar cierta cantidad de moléculas de agua. Entre mayor capacidad de captar moléculas de agua tenga, esta sal va a generar una humedad relativa menor. Recuerden, aquí tienen una solución saturada, es saturada, podemos ver que está saturada porque aquí tiene un exceso de sales que ya no se disuelven. Ya se disolvió lo máximo que podía disolverse y el resto pues ya no está disuelto. Quiere decir que ya no se puede disolver más en esta agua. Y en esta agua, aunque la veamos igual transparente como agua normal, en realidad aquí tiene iones de esta sal
que están capturando moléculas de agua. Nuevamente, dependiendo del tipo de iones que tengamos, va a ser la cantidad de moléculas de agua que capturan, y por lo tanto cuando los pongamos en el desecador y estas moléculas de agua tiendan a escapar, solamente van a poder escapar pocas, porque la mayoría están captadas por los iones de sodio, cloro, potasio, según la sal que estemos utilizando. Y entonces ya existe una tabla la cual nos dice o nos predice si nosotros ponemos una solución saturada de cierto tipo de sal, se puede saber qué humedad relativa o qué actividad acuosa genera dentro de un desecador. Por ejemplo, aquí podemos ver una lista de distintas sales. Aquí está el cloruro de sodio que mencionábamos. Si hacemos una solución saturada de cloruro de sodio y la ponemos dentro del desecador y la dejamos obviamente en equilibrio, esta solución va a generar una humedad relativa del 75.3%. Ya habíamos visto que el agua destilada nos genera un ambiente de una humedad relativa del 100%. Para que se den una idea, por ejemplo, en la playa generalmente la humedad relativa es arriba del 80%, suele haber humedades relativas muy altas. Y mientras que en lugares desérticos la humedad relativa puede bajar muchísimo, 0.5, 0.4, y obviamente dependiendo de la época del año también varía. Pero entonces la idea es seleccionar, no hay que hacer todas las sales, solamente necesitamos tener por lo menos 5 puntos diferentes, es decir, obviamente tenemos 100% de humedad relativa y vamos a buscar sales que nos den una humedad relativa muy baja, puede ser cualquiera de estas, una que nos deje una humedad relativa intermedia, a lo mejor alguna de estas, una que nos deje una humedad relativa un poco más alta, así, de tal forma que tengamos por lo menos 5 humedades relativas, 5 desecadores con 5 humedades relativas. ¿Por qué 5 humedades distintas? Porque vamos a meter nosotros un alimento y no sabemos dónde va a caer el alimento, es decir, si el alimento, obviamente no vamos a encontrar el punto exacto, pero si el alimento está aquí, vamos a suponer está en este punto, en esta humedad relativa va a ganar peso. En esta otra humedad relativa va a perder peso. Y entonces nosotros al hacer un ajuste con una ecuación o graficando, podemos interpolar y suponer en qué punto no ganaría ni perdería, sabiendo que en este punto ganó y en este otro punto perdió peso. Entonces necesitamos tener por lo menos 5 puntos distintos donde poder ubicar nuestro alimento. Aquí es otra lista, se ve un poco, pero son otras sales que les va diciendo qué humedad relativa se alcanza con estas sales saturadas, esas soluciones. Y aquí hay otra lista más y así se pueden encontrar en internet una lista muy grande. Esto es de utilidad porque no siempre en el laboratorio se tienen todas las sales, es decir, si no se tiene una sal se puede buscar otra sal que haga una humedad relativa similar. Para preparar las sales saturadas, a veces se tiene una práctica tal vez un poco errónea de simplemente poner agua destilada, desionizada y le ponen una cantidad exagerada de sal hasta tener un líquido, una cantidad de líquido y mucha sal en el fondo residual. Ese es obviamente ir a lo seguro. Me voy a regresar a la imagen que lo veíamos. Por ejemplo aquí. No es necesario hacer eso. En realidad lo que se tendría que hacer es buscar cuál es la solubilidad de la sal en cuestión. Porque aquí está sobrando mucha sal, es decir, se está desperdiciando una gran cantidad de sal. Entonces, si ustedes buscan la solubilidad de la sal, por ejemplo, si sabemos que la solubilidad del cloruro de sodio a 25 grados centígrados es de 35.7, entonces para preparar un litro de solución habría que pesar 37.5, se le pone un poquito más, se le ponen un par de gramos más, pero un par de gramos, no demasiado, para asegurar que va a estar saturada la solución.
Es decir, se disuelve en 35.7, se le pone un poquito más y de esa forma ya tenemos nuestra solución saturada. No simplemente a adicionar y adicionar hasta que ya no se disuelva y que se quede mucha sal en el fondo. Porque si no, a la larga es un gasto innecesario de sales, es decir, se desperdicia mucha sal y no es necesario. Yo ya les platiqué básicamente lo que hay que hacer, pero lo vamos a repasar. Entonces, se van a preparar, nuevamente regresemos, tenemos 5 desecadores, van a tener 5 desecadores, por lo tanto vamos a necesitar tener por lo menos 5 charolas con nuestra muestra de alimento. Aquí yo estoy poniendo los 5 desecadores. Estos son los 5 desecadores que están aquí. Y cada uno de ellos los vamos a poner en la parte de abajo un poco de alguna solución. El primero va con agua destilada totalmente y este va a tener una humedad relativa del 100%. El segundo le vamos a poner una sal, no sabemos cuál, pero vamos a suponer una humedad relativa del 75% y así sucesivamente, ¿no? Ya les había dicho. Vamos a suponer que el último es de 30% de humedad relativa. Entonces todos van a tener un líquido en el fondo. Por lo tanto, vamos a tener que pesar 5 charolas, a tener 5 charolas y cada una de esas 5 charolas va a estar llena con nuestra muestra. Vamos a seguir con las galletas. Vamos a poner aquí galletas en todas ellas y tenemos 5 charolas con galletas y todas las pesamos para que tengan aproximadamente 3 gramos de galletas. Entonces tenemos las 5 charolas con galletas y las vamos a ir metiendo en el desecador. Esto no ocurre rápido porque el equilibrio tarda mucho tiempo, muchas horas, inclusive días, hasta semanas, dependiendo del alimento y de la humedad relativa en alcanzar el equilibrio. Entonces se va a dejar ahí, se meten todas las charolas y con el tiempo, con los días, se va a ir monitoreando el peso de las charolas. ¿Cómo sabemos que ya está en equilibrio? Porque vamos a ir tomando lectura cada tiempo. Por ejemplo, al otro día pesamos esta y vemos que tiene 3.1 gramos. Ok, la dejamos y al otro día la volvemos a medir. Y si al otro día nos da 3.2 gramos, quiere decir que todavía sigue ganando peso. No está en equilibrio. Y luego la dejamos otro día más y sigue aumentando, ¿no? Para no hacer el cuento muy largo, 3.3, 3.4, pero vamos a suponer que en el quinto día nos dio 3.6 y en el sexto día nos vuelve a dar 3.6 y el séptimo día nos vuelve a dar 3.6. Ya cuando nos da 3 lecturas seguidas con el mismo valor, ya sabemos que está en equilibrio, es decir, ya ganó o perdió toda la humedad que iba a ganar. Entonces vamos a necesitar hacer esto continuamente con todas las muestras hasta que sepamos que está totalmente en equilibrio. Obviamente ustedes ya lo saben, hay que preparar las charolas previamente, lavarlas, limpiarlas, dejarlas en la estufa 24 horas antes para que estén listas para depositar la muestra. Esto lo vamos a considerar como peso cero, el peso de la charola seca y lista a peso constante, lista para utilizarse. La muestra necesitamos molerla o triturarla porque tiene que estar en pedazos pequeños para que sea muy fácil que desorba agua o absorba agua. Si metemos, por ejemplo, chocolate y solo metemos el pedazo de chocolate, va a ser muy difícil que la humedad que está hasta dentro del chocolate salga al ambiente e interactúe. Entonces vamos a tener que moler, triturar o hacer una pasta y extenderla sobre la charola para que sea fácil este intercambio de agua. Una vez que ya pusimos la muestra, trituramos la muestra y la ponemos en nuestra charola, vamos a depositar aproximadamente 3 gramos de muestra. Claro, si ustedes ponen 3.2, 2.9, no importa, nada más lo importante es que lo registren con precisión y ese valor va a ser W1. Y como ya les platiqué,
va a meterse las charolas a los distintos desecadores, se mete el alimento en todas las... una charola en cada uno de los desecadores. Si tenemos 5 desecadores, deberemos tener 5 charolas con galleta. Y vamos a meter cada una de estas charolas a distintos desecadores. Nuevamente, obviamente en algunas va a ganar y algunas va a perder. Y hay que estarla monitoreando diario, aunque ahí dice 24 horas, ¿no? O sea, la mayoría de las veces el equilibrio se alcanza hasta en una semana. No todas van a alcanzar el equilibrio al mismo tiempo, pero en algunos el equilibrio va a tardar una semana hasta más. En algunos trabajos que hemos hecho para la industria, polvos como leche en polvo o chocolate pueden tardar en alcanzar el equilibrio hasta 2 o 3 semanas. Entonces hay que tener paciencia, es una práctica muy larga, pero da resultados muy interesantes. Vamos una vez que ya alcanzó el equilibrio y que estamos seguros que alcanzó el equilibrio, esto va a ser W2, es decir, nuestro peso final 2. Y esta fórmula que está aquí no es para obtener la actividad acuosa, no, es para obtener el porcentaje de agua que ganó o perdió durante esa semana en esa humedad relativa específica. Es decir, vamos a ver aquí cuánto fue el peso, el porcentaje de agua que gana o que pierde en cada uno de los desecadores. Es decir, vamos a tener 5 datos. Este dato va a estar por 5, es decir, vamos a tener 5 datos distintos, uno para cada desecador. Y nos va a ir diciendo si en el desecador ganó o perdió agua. Ahora, por ejemplo, aquí se hizo con 2, 3, 4, 5 desecadores. Y aquí pueden ver que en el desecador del agua destilada al 100% ganó, este fue el porcentaje de agua, ganó 4% de agua. Cuando se bajó al 90, ganó 3.8, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximados. Cuando se baja al 80% de humedad relativa, solamente gana 3.5%. Cuando el desecador tenía 35% de humedad relativa, solamente ganó 0.5%. Pero cuando se puso en un desecador que tenía una humedad relativa del 10%, el alimento perdió agua. No ganó agua, sino que perdió agua. Cuando se grafica todo esto, la actividad acuosa sería tratar de interpolar o predecir este punto que está aquí. Es decir, aquí ganó y aquí perdió. La actividad acuosa vendría a ser este punto que está aquí. Es decir, el punto en el cual teóricamente no ganaría ni perdería agua, donde se cruza esto. Lo podemos hacer gráficamente, pero también lo más adecuado es hacer un ajuste a una ecuación de regresión. La ecuación de regresión casi siempre va a ser una regresión no lineal. Si puede darse el caso de que sea una regresión lineal, pero la mayoría de las veces va a ser una regresión no lineal. De cualquier forma, yo les voy a dejar aquí van a tener ahí una tarea para resolver un ejercicio en Excel, y aparte les voy a dejar un video extra de cómo se resolvería con una regresión no lineal para encontrar ese punto. Se puede hacerlo, aunque se hacía en la antigüita, es que en papel milimétrico se graficaba y con ese papel milimétrico se buscaba cuál era este valor que está aquí. Se graficaban los puntos y simplemente se trazaba en el papel milimétrico y se veía cuál era el punto, y esa era la actividad acuosa. Pero haciendo un ajuste a una ecuación de regresión, ya sea lineal o no lineal, también se puede calcular cuál sería ese punto donde teóricamente no pierde ni gana. Se tiene que hacer esto porque es muy raro que ustedes generen una solución donde precisamente en esa solución, en esa actividad acuosa, no gane ni pierda. Es decir, es muy raro que ocurra eso. Es decir, que por pura suerte hagan una solución que tenga una humedad relativa en la cual sea exactamente la actividad acuosa del alimento. Es raro que se genere eso, ¿no?
Entonces hay que resolverlo matemáticamente. Chequen la tarea y chequen el video de cómo se resuelve matemáticamente ese tipo de problemas. Ya solo para terminar el método de Landrock y Proctor, si ustedes además de pesar la cápsula 2, me voy a regresar a este punto, ustedes hasta este momento lo que hicieron fue esperar a que pesara constantemente la charola y ya se dan cuenta que ya pesó aquí, ya sabemos cuánto, ya no cambió el peso, lo sacan esta charola y si hacen un paso extra, es decir, esta charola que está aquí, para saber exactamente cuántos gramos de agua ganó o perdió, porque el otro es porcentaje de agua que gana o pierda, pero si quisieran saber exactamente cuántos gramos de agua ganó, esto tendríamos que meterlo a una estufa, la charola, habría que meterla a la estufa, obviamente aquí ya tenemos el peso aquí en este punto, la metemos a la estufa, la dejamos 24 horas, la sacamos y la volvemos a pesar. De esa forma podemos calcular la cantidad de los gramos de agua que capta el alimento por cada gramo de alimento seco. Y esta información extra nos permite generar lo que se conoce como isotermas de desorción e isotermas de absorción, es decir, a distintas humedades relativas, cómo gana humedad el alimento y cómo pierde humedad el alimento. Y estas isotermas de absorción y desorción son interesantes sobre todo en alimentos que van a ser utilizados para rehidratarse, porque esto nos va a decir que tan fácilmente se van a rehidratar estos productos. O bien, por otro lado, por ejemplo, estas empresas que hacen polvos que les comentaba, leche en polvo o chocolate en polvo, quieren prever que su producto en las fábricas donde se está envasando no se humedezca, porque si no, dentro de la bolsa empezaría a generarse piedras o aglomerarse. Entonces, estas isotermas de absorción y desorción son muy útiles, sobre todo para estos productos deshidratados o que tienden a utilizarse como a rehidratarse para utilizarse para consumo. Y es fácil, ¿no? Ya hicieron el trabajo más complicado de los desecadores, ya lo único que tienen que hacer es las charolas. Al final, en lugar de desecharlas y lavarlas, meterlas a la estufa, dejarlas 24 horas y volverlas a pesar. Y con ese simple paso extra nos va a permitir calcular los gramos de agua que gana el alimento para construir estas isotermas de absorción y de desorción. Ese que les platiqué es el método más largo. Bueno, es el método para hacer isotermas de absorción y además calcular la actividad acuosa. Si solamente quieren calcular la actividad acuosa y tienen el equipo necesario, bueno, se utiliza equipos como el Aqualab o cualquier otra marca que permiten medir directamente la cantidad de agua libre que tiene el alimento, es decir, la actividad acuosa. Muchos de estos equipos, o la mayoría de estos, como les comentaba al inicio, trabajan por conductividad eléctrica, medir cambios en conductividad eléctrica de una solución de sal inmovilizada dentro de una membrana. Es decir, es una membrana, es un sensor que tiene una sal que está inmovilizada dentro de la membrana. Y obviamente que cuando ustedes ponen el alimento dentro de una cámara donde está este sensor, el alimento va a desorber humedad, esta humedad la va a captar el sensor y como se le está pasando corriente eléctrica, se puede medir el cambio en la conductividad eléctrica. También algunos otros, pero esto es ya menos común, trabajan con punto de rocío por la técnica de espejo frío, que veíamos que es el punto donde empieza a ocurrir la condensación cuando el aire está totalmente saturado y hay un ligero cambio de temperatura, o midiendo la presión de vapor de agua, pero en realidad lo que más abunda, porque ya es más barato y son bastante precisos, son los que trabajan a partir de membranas que tienen una sal inmovilizada. Y básicamente lo que hay que hacer es se pone la muestra del alimento en unas cápsulas de plástico, se abre esta cámara, se mete, se deja
reposar hasta que el equipo indique que ya está en equilibrio, que puede variar entre 5 a 20 minutos dependiendo del alimento. No hay que meter alimentos calientes porque obviamente se satura demasiado el sensor, ni tampoco alimentos fríos. Casi siempre se tiene que hacer la lectura a temperatura ambiente. De hecho, algunos equipos traen una cámara para preacondicionar la muestra, es decir, que la muestra no entre caliente ni fría al sensor. Y se hace la lectura y se mide y listo, ¿no? Eso es todo lo que hace con el equipo. 20 minutos. La desventaja es que son equipos caros. No todas las empresas tienen para comprar este tipo de equipos. Otra desventaja es de que si se meten muchas muestras muy frías o muy calientes, se va a desequilibrar rápidamente, desajustar el equipo y es muy difícil desaturar la membrana. Hay que meter un poco de carbón activado, o pedacitos de carbón para que absorba la humedad, o bien hay que meter sílica preacondicionada para que no se humedezca el sensor. Pero se pueden descalibrar fácilmente. No todos tienen la opción para hacer calibración. Hay algunos que sí puede calibrarse, pero muchos no se pueden calibrar. Entonces, esta es una opción. La desventaja tampoco es que no se pueden calcular directamente las isotermas. El método de Landrock y Proctor es más barato, relativamente barato, porque tampoco no es súper económico, como se tienen que utilizar mucha sal para las soluciones saturadas. Pero es un método que puede funcionar bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de actividad acuosa. Es un análisis muy importante. De hecho, en el laboratorio es uno de los análisis que más nos piden las empresas, sobre todo porque ellas no tienen forma de hacerlo o no tienen tiempo y paciencia para hacerlo. Pero es un método muy utilizado por la mayoría de las empresas porque la actividad acuosa les va a ir estimando la vida de anaquel de su producto, es decir, les va a decir mucho sobre la estabilidad del producto con el tiempo. Si tienen una actividad acuosa muy alta, seguramente van a tener problemas muy cortos y van a tener que adicionar o hacer algún tratamiento extra para que se conserve mayor tiempo el alimento. Ok, hasta aquí chicos este tema y no olviden revisar la tarea, no olviden tampoco ver el video de cómo se resuelve ese cálculo matemático y bueno, nos veremos en el laboratorio haciendo la práctica. Sin más, entonces por el día de hoy nos quedaríamos hasta aquí. Hasta luego.